Nos adentramos a lo que es el área ejecutiva del gobierno provincial y lo hemos convocado esta noche al doctor Eduardo Silvester, ministro de Gobierno. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, bienvenido. Uno de los temas que planteaba al comienzo del programa como noticia es esta medida que ha dispuesto el doctor Ángel Longarte de suspender las obras sobre la peatonal en el centro de la ciudad. Y bueno, esta obra que ha sido tan polémica, donde el ministro Parodi hace algunos días decía que el gobierno no iba a volver atrás con la licitación y todo lo que era la ejecución de esto. ¿Cómo toman esto y cómo enfrentan la situación en virtud de este reclamo popular, ¿no? Donde hubo un descontento generalizado? Bueno, la verdad es que todavía no tengo los alcances del fallo porque es algo que ha sido ahora en estas horas, así que no sé hasta dónde avanza el fallo con la detención de las obras y hasta dónde llega la decisión judicial. Lo que el gobierno sí ha planteado y lo ha hecho en estas horas, en las reuniones que ha habido anoche, ayer a la tarde, que hemos conversado también en la reunión de gabinete, es que existen una innumerable cantidad de instituciones que están interesadas en que esto se revea y entonces en ese sentido se ha generado un ámbito donde se ha vuelto a discutir cuál es el proyecto que se quiere para las peatonales. Así como en algún momento se explicó que había todo un proceso de licitación en trámite y había un proceso de contratación y habían empresas trabajando y eso no se podía detener, bueno, ahora este es un nuevo momento, además de la decisión judicial, como digo, que no se los alcance, pero que tendremos que ver desde el Poder Ejecutivo cómo se modifica. Más allá de esta decisión judicial, volvamos unas horas para atrás. Ya se había anunciado que se iban a instalar nuevamente las farolas, sí, que se iban a sacar los bancos. ¿Esto iba a crear alguna erogación superior a lo que ya se había pautado? Es posible, la evaluación de las modificaciones que estuvieran previstas, digamos, a partir de esta nueva decisión, era algo que se tenía que cuantificar también de estas horas, así que es posible que eso sucediera. Seguramente cuando se pueda definir efectivamente cuál va a ser la obra y hasta dónde se va a modificar el proyecto original, habrá que cuantificarlo y eso se hará público. Ahora, ¿quién asume las responsabilidades políticas en este sentido en virtud del gasto que puede significar? Este es el malestar que ahora se plantea, ¿no? Antes se quejaban por la obra, ahora por lo que pueda surgir como erogación económica. Digamos, la erogación económica en una obra pública es siempre algo que se toma en cuenta para el beneficio de los salteños, digamos, como en cualquier obra y con las modificaciones económicas que se producen, y no es raro que dentro de un trabajo de alguna obra haya que modificarla, haya que ampliarla, de hecho está previsto en los pliegos de licitación y en los contratos que se firman, eso es algo que está previsto porque les diría que es común en general que las obras que se van haciendo por las distintas circunstancias que se van dando se tengan que modificar. Eso no sería lo grave, digamos, porque eso está previsto dentro de las normas de contratación del Estado. Lo que sí está bueno advertir que frente a una situación como la que se ha dado, el gobierno si tiene que dar marcha atrás, da marcha atrás, y esto del costo político, hay que pensar un poquito en lo que piensan los salteños, digamos, qué es lo que les conviene a ellos y si hay que tomar un cambio, bueno, habrá que hacer un cambio. Usted es el ministro político, pero eso no quita que se aboque a otras áreas a las cuales estuvo ligado siempre, como es el de la justicia y la seguridad. Sabemos que ha participado en los últimos días de reuniones con representantes de la DEA y el FBI en Salta. ¿Qué vinieron? ¿Cuál es la política que vienen a plantear? ¿Vienen a traer un trabajo mancomunado? ¿En qué consiste? Bueno, nosotros nos hemos hecho cargo como política de Estado del control del microtráfico de estupefacientes. Eso ha generado a partir del 1 de enero de este año una modificación en la estrategia de trabajo de toda nuestra fuerza de seguridad, pero también, por supuesto, ha modificado el trabajo de las fuerzas nacionales y también de las fuerzas internacionales como la DEA y el FBI que efectivamente estuvieron en estos días y con los cuales todavía no habíamos podido hablar y profundizar un poco cuál era nuestra estrategia de trabajo y qué es lo que se venía haciendo. Se dio ahora la oportunidad en esta semana, ellos también nos contaron un poco en qué anda el trabajo de la embajada y de las distintas áreas de la Embajada de los Estados Unidos en este ámbito específico, así que bueno, estuvimos intercambiando un poco. Sabemos que Estados Unidos se interesa sobre aquellos países o localidades que le prestan atención a lo que es la lucha contra el narcotráfico. ¿Puede haber, digamos, algún convenio para capacitar a las fuerzas de seguridad en este sentido? Sí, de hecho hubo en años anteriores y de hecho algunos se terminaron hace algunos meses. La verdad que eso siempre ha venido bien porque
frente a un desafío como el control del narcotráfico, no existen parámetros ideológicos que a nosotros nos impidan trabajar para tratar de parar este flagelo. Y si hay que hacerlo con quien haya que hacerlo, lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo, porque hay que entender que, en definitiva, al final del camino de la droga hay una persona que sufre. Entonces, si podemos ampliar nuestros conocimientos y ampliar el trabajo para darle una solución, hay que hacerlo. ¿Podemos saber si ellos han hecho algún tipo de observación sobre el trabajo que hacen las fuerzas de seguridad en lo que es la frontera norte? No específicamente. En virtud de la información que manejan. Sí, no ha habido así observaciones específicas, ha habido una puesta en conocimiento tanto de ellos a nosotros como de nosotros a ellos de esta nueva forma de trabajo que se ha generado. Se ha hecho además esta reunión en el marco de la unidad coordinadora de la que participan el Poder Ejecutivo a través de los ministerios que intervenimos, pero también el Poder Judicial, la Fiscalía, la Justicia Federal. Entonces hay un ámbito común de discusión en el que se plantea la problemática. Doctor, un año netamente político en lo que termina y obviamente que va a empezar con mayor vigor en el 2015. ¿Cómo van a trabajar en lo que es la contención de la política? Porque vemos que obviamente, por ejemplo, un tema como la peatonal y otros temas que van surgiendo se politizan con la activación de algunos grupos. ¿Les preocupa esta situación? No preocuparnos, no. Además, yo creo que hay que hacer una distinción muy clara dentro de lo que está pasando en el ambiente político. Nosotros somos funcionarios y tenemos la responsabilidad de gestión del Poder Ejecutivo Provincial, porque el gobernador nos la ha encomendado en cada una de las áreas que nos corresponden, y eso es lo que tenemos que hacer y tenemos en claro que ese es nuestro trabajo en este momento, solucionar este tipo de problemas o tantos otros problemas o continuar planes de gestión que venimos ejecutando. Al mismo tiempo se está dando, sí, una interesantísima son los comienzos de una discusión política que se viene dando, pero ese plano no tiene que confundirse con el otro plano, digamos, y de hecho es una estrategia bastante común, todas las cuestiones vinculadas a la gestión o los problemas que van surgiendo, echarle la culpa a la política. Creo que es nuestra obligación ser eficientes en materia del ejercicio del Poder Ejecutivo y, por supuesto, las conversaciones políticas, ir llevándolas para el momento en que sea necesario definirlas, que va a ser el 21 de febrero del año que viene. Ahora, ¿se ha eficientizado lo que es el Ejecutivo en virtud del training que han adquirido otros ministros? Siempre se ha cuestionado, ¿no?, esta falta, si bien, como usted dice, la política va aparte de lo que es la gestión, se cuestiona justamente eso, ¿no?, que los políticos, que los ejecutivos que están en las distintas áreas no tienen una política. ¿Esto se ha logrado aceitar? Sí, depende de qué se entienda como política. Si como política entendemos la partidocracia vieja del puntero político que tiene que llegar la solución a través de una intermediación, eso sin duda alguna que no lo estamos haciendo y no queremos experimentarnos en eso. Queremos experimentarnos en una nueva forma de hacer política, que es la que propone el gobernador de la provincia, saliendo a darnos cuenta que somos servidores públicos, que tenemos que ir a buscar a la gente para tratar de solucionar su problema, más allá de la cuestión electoral que se avecina. En el bloque anterior el doctor Carlos Saravia hablaba de una connivencia política que podría existir, no con estas palabras, pero es lo que quiso decir, entre el candidato a gobernador de Macri, que es Juan Collado, y el gobernador Juan Manuel Urtubey. ¿Usted puede ratificar o desmentir esto? No, en absoluto. Uno de los problemas más serios que tiene la política es que muchas veces se reconduce a estos ámbitos laberínticos en los que se quieren ver fantasmas por todos lados y acuerdos complejísimos. No, lo que nosotros estamos haciendo es tratar de mostrar que existe la posibilidad y que existe una propuesta concreta de que el doctor Juan Manuel Urtubey continúe conduciendo los destinos de esta provincia. Para eso estamos trabajando y todo lo demás es muy folclórico, muy de café, pero no es lo que realmente pasa. Se trabaja sí para posicionar al gobernador de la provincia en el ámbito de la gestión y a futuro a nivel electoral, pero no de esa manera. Así como ponen el foco en lo que es la candidatura a gobernador, ¿les interesa de la misma manera lo que puede pasar en la capital? Sin duda que sí. Nosotros como integrantes de una fuerza política y como una fuerza política que... Sin embargo, no tienen un candidato que hoy suene fuerte para dirigir lo que va a dejar Miguel Issa. Puede ser.
No creo que sea el momento de definir esas candidaturas fuertes o débiles. Insisto, estamos terminando un año y recién... Pero hay que posicionar un candidato, y si surge un candidato que no es conocido, va a tener que caminar el terreno y hacerse justamente conocer. Hay muchos de nosotros que estamos caminando, no solo en el tren de la gestión, sino también advirtiendo la necesidad de que en un proyecto político haya movimiento y haya una continuidad de la gestión que encabeza el doctor Urtubey. Nosotros a eso no le tenemos tanto miedo, me parece que al contrario, sería erróneo adelantar los tiempos cuando lo que está previsto es que el año que viene se discutan este tipo de cosas. Habrá que ver en ese momento si hay candidatos fuertes o no y cuál es el que sea más competitivo para obtener lo que queremos, que es la victoria, tanto en la categoría de gobernador como en las distintas intendencias. Se juegan 59 más una, o sea, ya 60 con Aguas Blancas, intendencias en la provincia, así que va a haber que trabajar mucho para tratar de ganar. ¿Usted avisora que puede haber una disputa electoral entre Miguel Issa y el gobernador Juan Manuel Urtubey? Como poder haber, puede haber. Lo que avisoro y tengo para mí con absoluta seguridad que comparten un espacio político, que existe diálogos entre ellos y que en ese contexto va a haber diálogo para ver cuáles son las mejores condiciones de competitividad de ellos dos dentro del espacio que ocupamos. Entonces, en ese sentido, no hay que temerle al diálogo de lo que pueda venir y tampoco, si eventualmente se diera el caso, temerle a la disputa. No creo que en ningún caso haya una contradicción y una pelea entre dos candidatos que ocupan un mismo espacio. Como ministro de Gobierno, la semana pasada teníamos acá en nuestros estudios al presidente del Foro de Intendentes y bueno, elogiaba justamente la política de descentralización, pero pedía más, pedía descentralización de salud, también lo hacía hace rato la secretaria de Acción Social. ¿Hay alguna voluntad política en este sentido de descentralizar otras áreas de gobierno para que los municipios tengan mayor potestad a la hora de decidir en cuanto a las cuestiones sociales, por sobre todo? Siempre hay voluntad de revisar lo que hacemos, siempre hay voluntad de estar mejor de lo que estamos y siempre va a haber más reclamos de lo que nosotros podemos dar. Hay cosas que hay que ser prudentes en cuanto al pedido y también en cuanto a las decisiones del Poder Ejecutivo, porque el proceso de descentralización a nivel económico, a nivel de obras y como se está llevando adelante en este momento, tiene una enorme cantidad de beneficios, pero también tiene un tiempo de implementación, tiene un proceso de maduración y tiene que entenderse cómo se está trabajando. Si eso significa, o si ese proceso se consolida de manera que se pueda aplicar en otros ámbitos, yo creo que tiene que ser un proceso muy estudiado y muy pensado. No es tan sencillo decir, descentralicemos la salud, descentralicemos la seguridad. Sí, está muy bien, pero ¿y cómo se hace en materia de recursos? ¿Y cómo se maneja una policía de la provincia con 10.000 o 12.000 efectivos? ¿Cómo se trabaja para coordinar en el ámbito de salud la cantidad de médicos que existen? En fin, me parece que hay una discusión mucho más profunda para dar antes que aventurarse en una cosa que puede ser positiva, pero en todo caso corrijamos lo que tenemos para después encaminarnos por eso. De un tiempo a esta parte, la Cámara de Diputados se ha convertido en la caja de resonancia de temas políticos, sociales y lo que va planteando la sociedad. En los últimos meses, el diputado Sandes ha empezado a denunciar irregularidades con respecto a adopciones en lo que es el sur de la provincia, y esto desencadenó prácticamente en un tema político, porque vemos justamente que quienes son los padres que dieron en adopción de un tiempo a esta parte jamás han reclamado, digamos, el derecho sobre esos niños o la paternidad. ¿Usted cree que se han involucrado cuestiones personales con cuestiones políticas? Puede ser, pero te digo la verdad, es un tema tan delicado y que realmente no lo conozco, que prefiero no opinar, porque realmente es un tema excesivamente delicado. Creo que ya está en manos del ámbito que lo tiene que entender, que es la justicia, y entonces me parece que hacer cualquier tipo de ruido acerca de lo que pasa en esas situaciones no me parece prudente. Doctor, falta muy poco para que termine el año. ¿Cuál es el balance político que se hace desde la cartera de gobierno con lo que se ha logrado en esto que ha sido el 2014? Es una muy buena pregunta. El balance en materia de gestión ha tenido crecimiento en varios ámbitos. Han habido ámbitos en los cuales se han dado pasos importantes, el ámbito de la justicia, con varios procesos de reforma, se ha seguido creciendo bastante en el área de seguridad y ha habido resultados concretos para mostrar. Todo lo que ha sido el proceso inicial
con un conflicto grande que hemos tenido en el primer semestre del año, se ha solucionado y se ha continuado a este momento en el que tenemos ya un acuerdo salarial que nos va a permitir llegar a fin de año y una pauta salarial a discutir en el año que viene. Creo que han habido avances importantes. En materia estrictamente política, estamos entrando en la fase final de un año que va a ser el preludio de la disputa en la que el gobernador de la provincia va a jugar él mismo la posibilidad de ser nuevamente candidato. ¿Usted cree que se va a polarizar la elección del 2015? No lo sé, creo sí que se están definiendo 3 o 4 candidatos con mucha fuerza y creo que en ese sentido... ¿Usted habla de 3 o 4? Sí, hay 4 o 5 figuras que ya han manifestado su intención de candidatearse. El doctor Urtubey, Miguel Isa, Juan Carlos Romero... Bueno, pero ahí entre Alfredo Urtubey Olmedo. y Isa van a tener que dirimir, no van a poder ir 2 candidatos, digamos, por el mismo frente. Habrá que ver cuál es la estrategia del año que viene, creo que ¿Usted aventura entonces que Miguel Isa puede ir por fuera del partido? No, yo no aventuro nada, creo que no es el momento de charlarlo ahora, me parece que a comienzo del año que viene se va a definir, pero vuelvo a lo anterior, ya hay 3 o 4 o 5 personas que han dicho que tienen aspiraciones a la gobernación y por eso creo que no se va a dar una polarización como la que estábamos planteando. ¿En qué ha flaqueado la gestión de gobierno, doctor? Siempre hay que estar más cerca de la gente y eso me parece a mí que podemos dar mucho más de lo que hemos dado y me parece también ¿Esto que... es por falta de voluntad de los funcionarios? Porque No. vemos un gobernador constantemente cerca de la gente. Permanentemente, y cuando hablo de la cercanía no hablo justamente del doctor Urtubey, sino de todos nosotros que formamos parte de su gabinete. Creo que en ese sentido se puede dar todavía más. Doctor Eduardo Silvester, muchísimas gracias Muchas como gracias siempre. a ustedes. Nosotros le agradecemos la atención dispensada. Nos reencontramos el próximo miércoles acá en la ciudad capital y el jueves en San Ramón de la Nueva Orán. Hasta la próxima, muchísimas gracias.